Gloria al nombre del Señor. ¿Puede ocupar su lugar en esta mañana? Qué bueno es podernos reunir hoy domingo para celebrar la fidelidad de nuestro Dios, porque creo que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Hay alguien que esta semana experimentó la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Así que dígale al que está al lado suyo: Dios es bueno. Pero dígaselo para que le crean: Dios es bueno. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están también desde la virtualidad en esta preciosa mañana. Reitero, sean todos bienvenidos a este lugar. Quiero iniciar con una pregunta en esta mañana, que yo sé que todos en algún momento de la vida nos la hemos hecho. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios permite que los cristianos sufran? ¿No se ha hecho esa pregunta usted en algún momento? Y a veces uno dice: Señor, ¿y por qué a mí? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu siervo, si yo todos los domingos llaman a lista en el culto y ahí estoy, Señor. ¿Y esto por qué me pasa a quién? A mí, ¿sí o no? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he hecho las cosas como a ti te agrada? O algunos llegan a decir cosas como estas: Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que yo no creo que Dios a mí me permita el sufrimiento. Y si hay algo que todos queremos evitar al máximo, ¿qué es? Sufrir, ¿cierto? Porque si algo que a usted y a mí nos gusta es la famosa ley de la comodidad, donde todo está chévere, donde todo está relajado, donde está todo, como diría el pibe, todo bien, todo bien. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra, al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Cuando esté ahí, diga amén. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose como un digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente que tenga noticias de ustedes, sabré que están como firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Versículo 28: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Puesto que ustedes, o más bien, lea conmigo este 29, puesto que a ustedes se les dio, ojo con esto, no solo el privilegio de ¿qué? A ver, léalo fuerte. No solo el privilegio de confiar, sino también el privilegio de sufrir por... Pregunto, para el apóstol Pablo, ¿qué era el sufrimiento? Era un privilegio. Versículo 30: estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y quiero que entendamos lo siguiente: una iglesia unida y valiente que se enfrenta a los desafíos es una luz poderosa en medio de un mundo que está perdido. Algunos estiman que la iglesia del norte de Asia, a la cual Pablo le escribe y donde se desarrolla prácticamente lo que es el suceso del Nuevo Testamento, durante la persecución ha llegado a crecer a sobrepasar los 60 millones de cristianos. A medida que los creyentes permanecen firmes en el sufrimiento, su fe resplandece como estrellas en la oscuridad, y muchas otras personas llegan a Cristo por medio de sus testimonios. Pablo llama a los creyentes a aceptar el sufrimiento como parte del propósito, o lo que implica seguir a Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Seguir a Jesús en Filipos era un camino pedregoso. Recuerde que cuando Pablo fue la primera vez a aquella ciudad, el hombre de negocios local lo azotó y lo encarceló. Los de Filipos estaban enojados porque Pablo había echado fuera a un demonio de una joven esclava que profetizaba por dinero. Una vez que el demonio la dejó, ella ya no tenía acceso a una fuente de información. Sus dueños se percataron de que sus ganancias se habían esfumado, así que ellos odiaban a Pablo y a cualquiera que aceptara su evangelio.
Como vemos en Filipenses 1:28, algunos de los filipenses continuaron odiando a los seguidores de Jesús y oponiéndose a ellos. Pablo explica que seguir a Jesús no solo trae salvación, sino que también trae ¿qué? Sufrimiento. Los creyentes de Filipo también padecían sufrimientos similares a los de Pablo en Filipos y en Roma. Un siervo no está por encima de su Señor. Así como Jesús sufrió, sus seguidores también sufrirán. Al creer en Jesucristo llega el sufrimiento, como escribió Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un hecho de creer en Cristo. El que quiere creer en Cristo debe saber que esto implicará sufrimiento. A todos nos interesa creer en la salvación, o más bien decirlo de este modo, a todos nos interesa creer porque esto trae salvación, pero no muchos están interesados en sufrir. Sin embargo, el sufrimiento es necesario para reconciliarnos a Dios. Y la gran pregunta de esta mañana es: ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? ¿Por causa de quién? De Cristo. Y vamos a estudiar 3 razones. Voy a darles 3 palabras claves. Primera palabra, carácter. Segunda palabra, compasión. Y tercera palabra, conexión. ¿Cuáles son las 3 palabras que vamos a trabajar esta mañana? Carácter, número 2, compasión y número 3, conexión. Enséñenselas al que está al lado suyo. ¿Cuál es la primera palabra? Carácter. Número 2, no los escucho. Compasión. Y número 3, ok. ¿Por qué es la voluntad de Dios que los creyentes sufran? Y en primera instancia quiero decirle esto en esta mañana: porque el sufrimiento moldea nuestro carácter. ¿Qué hace el sufrimiento? Moldeará ¿qué? Nuestro carácter. Y si hay algo que el carácter, algo que tenemos que entender, ¿sabe qué es? Que cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Producto del pecado, el pecado distorsionó, el pecado dañó, el pecado desvió el diseño original de Dios en cada uno de los que estamos aquí. Ahora, cuando venimos a Cristo, una de las cosas que Dios hace por el Espíritu Santo es día a día arrancarnos esos lastres, arrancarnos esa inmundicia, arrancarnos ese pecado, porque el producto final es que cada uno de los que estamos aquí seamos semejantes ¿a quién? A Cristo Jesús. Entendamos esto: la tarea del Espíritu Santo es escoger a Juan, escoger a Marta, escoger a Ernesto, escoger a Eduardo. La tarea del Espíritu Santo es tomarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a que cada día seamos como ¿quién? Como Cristo Jesús. Pero es ahí donde Él empieza a permitir ¿qué? El sufrimiento. Y con el sufrimiento, ¿qué es lo que implica? El sufrimiento hace que nos acerquemos más ¿a quién? A Jesús. Porque yo puedo preguntar algo esta mañana, y es lo siguiente: todos los que estamos aquí, estamos porque un día tuvimos una situación que fue la que nos hizo buscar a Dios. Usted no llegó aquí diciendo: no, yo tengo unas ganas de buscar a Dios. Nunca. Usted llegó porque tenía problemas familiares, problemas económicos, porque tenía una enfermedad o alguna crisis. Eso fue lo que a usted lo acercó al Señor. Y Dios utiliza esa circunstancia, reitero, para formar ¿qué? El carácter. Ahora la pregunta es esta: con el carácter, con el sufrimiento, Dios hace algo que tenemos que entender. Desde Abel hasta el día de hoy, Dios ha venido perfeccionando ¿a quién? A la humanidad. Ahora, el deseo de Dios es tomarnos a cada uno y llevarnos a esa semejanza ¿de quién? De Cristo. Es forjar, es imprimir la naturaleza de Cristo en cada uno de los que estamos aquí. Y en ese proceso el Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a entrenar, nos va a capacitar y nos va a formar en un día a día. Y quiero hacer una pregunta: ¿la santificación es inmediata o es progresiva? ¿Es progresivo o es inmediato? Es algo progresivo. ¿Y la salvación es inmediata o es progresiva? Ok, entonces vamos a entender algo. Lo que usted es hoy muestra claramente que el Señor ha hecho una obra en su vida.
Porque si usted revisa a esa persona de hace 2, 3 años sin Cristo, ¿cómo era? Ahora usted que tiene a Cristo, ¿cómo es? Le pregunto, ¿han habido cambios o no han habido cambios? Pero en medio de esos cambios, ¿qué ha sido necesario? ¿Momentos de qué? Momentos de crisis, momentos de qué más? De problemas, de circunstancias, ¿sí o no? Algunas de ellas no muy duras, pero otras demasiado ¿qué? En algunas de ellas pensábamos que no íbamos a salir al otro lado, pero en algunas de las otras pensábamos que iban a ser más ¿qué? Más suave. Y aquí tenemos que entender algo. Venga, Josué, ayúdenme acá. Entonces Josué va a representar a todos los hermanos que están conectados acá. Y entonces la tarea de Josué, perdón, la tarea del Espíritu Santo es cogernos a cada uno de nosotros y hacer que nos parezcamos a quién. Y entonces algo que hace el Señor, y yo siempre he entendido esto, es que nos toma de la mano, nos saca de la comodidad y nos dice, vamos a dar un paseo. Y usted dice, ¿qué significa dar un paseo? Vamos a entrar en unos tiempos donde te quiero enseñar quién soy yo y te quiero formar. Y en ese proceso el Señor va con nosotros y vamos caminando y ¡pum! Y aquí hay una parada que se llama quizás malos hábitos. Y el Espíritu Santo ahí empieza a trabajar. Pero resulta que más adelante sigue caminando con nosotros y ¡pum! Hay uno que se llama la mundanalidad. Y el Espíritu Santo ahí nos ayuda y sigue ¿qué? Y en ese periodo nos va llevando durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha tomado el Señor con usted? Y ¿sabe qué me llama la atención? Que muchos van llegando a una etapa del proceso y se ¿qué? Y se devuelven. Y vuelven al lugar donde empezaron. Pero el Espíritu Santo, que es paciente, que dice, tranquilo, te voy a volver a ¿qué? A llevar. Y vuelve y lo lleva. Y vuelve y hace una parada, vuelve y hace 2 paradas, vuelve y hace 3 paradas. Y resulta que ya va llegando. Pero él dijo, no aguanto más, no aguanto más. Y entonces, ¿qué hace este cristiano? ¿Se qué? Se devuelve. Y allá vuelve a empezar. ¿Conoce a alguien así? De pronto se vio esta mañana en el espejo antes de irse para culto. Y vuelve el Espíritu Santo, ¿sí o no? Vuelve y lo coge y yo le pregunto algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ahí ya? Años, años y años y años. Pero al fin este cristiano dice, está bien, Señor. Y vuelve y se lo lleva, el proceso todo, le da una vuelta por aquí, le da otra vuelta por acá y van en el proceso. Y este cristiano cree que Dios lo ha llevado en ese proceso para volverlo a poner en el mismo lugar donde estaban. Y cuando el Señor hace un proceso en su vida y en mi vida, es para llevarnos a algo diferente. Pero ¿sabe algo? ¿Por qué no experimentamos a veces lo nuevo de Dios? Porque hemos abandonado ¿qué? Porque yo creo que después de que Él ha pasado el proceso, el Señor no lo llevará al mismo lugar, sino lo llevará a algo ¿qué? ¿Y cuál es el problema? Gracias, hijo. El problema de muchos cristianos de otras iglesias, los de acá no, es que los años se les han pasado y no han salido de dar vueltas. Y entonces uno mira esto y tenemos que entender, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo que salió de Egipto muriera en el desierto? ¿Y por qué se murieron? Y aquí viene algo. Usted y yo somos los que le ponemos el tiempo a los procesos. ¿Qué me gusta de esto? Que cada vez que usted se devuelva, el Espíritu Santo tiene tanta paciencia que dice, volvamos a empezar. ¿Y por qué dice volvamos a empezar? Porque siempre que usted corte un proceso, tiene que volver a empezar. Si usted está en un tratamiento médico y lo cortó, ¿qué le dice el médico? Su merced, tenemos que volver a empezar. Si usted está en una serie de una capacitación, en un taller, en algo, su merced, he hecho esto, ok, y el entrenador le dice, tenemos que volver a empezar. Y así pasa con el Señor. Y entonces, Dios permite algo. ¿Qué permite? Moldear nuestro carácter. La pregunta es, ¿por qué Dios me quiere moldear? Porque Dios a ti y a mí nos quiere usar. Y entienda esto, amado. Dios no se mueve ni por casualidades ni por circunstancias. Dios se mueve por propósitos. ¿Queda claro?
Que usted esté en esta mañana es parte del propósito ¿de quién? De Dios. Que Dios lo haya traído esta mañana a este servicio a escuchar esta palabra es porque eso es parte del propósito ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Número uno, va a formar mi ¿qué? Mi carácter. Y hay momentos donde me va a coger como el que trabaja con los árboles. Va a coger y hay cosas que va a cortar de raíz. Pero hay cosas que va a podar. Porque dice, para lo que yo quiero hacer contigo, necesito que podar. ¿Y sabe algo? Muchos, en otra iglesia, aquí no, han dejado, o más bien, no se han dejado podar por Dios. Y por eso los años te han pasado y estás estancado. ¿Y por qué Dios me quiere formar? Lo dije, porque Dios nos quiere ¿qué? Usar. ¿Cree usted que ya Dios aclavó los planes que tiene para usted? Ya Dios dijo, lo logré, lo hice. Si ya los planes de Dios para usted se hubieran cumplido, usted no estaría esta mañana en este lugar. Usted ya hubiera partido a la eternidad. ¿Por qué está aquí esta mañana? Porque el plan que Dios tiene para usted todavía no ha terminado. ¿Seguimos o paramos? Entonces, aquí viene algo. Él forja el carácter ¿de quién? De Cristo. Y empieza a moldear. Y empieza a moldear. Y usted dice, me falta amor. Él empieza a trabajar en el amor. Me falta humildad. Y Dios empieza a trabajar en ese orgullo. Me falta gozo. Y Él empieza en ese proceso. Y a veces vamos y Señor, no. Y nos devolvemos y el Espíritu tranquilo. No importa, vamos de nuevo. Y ahí va. 10 años, 20 años, 40 años. Al fin llegó 70 años, lo logré. Y el Señor dijo, yo te quería usar a los 20. Es que fue la culpa de Dios. Fue que yo no quise dejarme usar. Yo le pregunto, ¿Dios nos quiere usar? Pregunto, ¿Dios le quiere usar? Ahora le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Usted se quiere dejar usar por Dios? ¿Qué va a implicar eso? Que Él te va a tomar de la mano, te va a llevar a un proceso. Y lo lindo, ¿sabe qué es? Que Él no nos lleva ¿cómo dice? En combo, en gallada, sino nos lleva solitos, individual. Entendiendo esto, amado hermano, en medio de ese proceso, en medio de esa formación, Dios empieza a quitar lo falso. Dios empieza a quitar lo postizo. Dios empieza a quitar las apariencias. Y es ahí donde empieza a salir lo que realmente son. Y es ahí donde Dios pasa y dice, bueno, tú dices que eres oro, vamos a probar el oro. Y resulta que se quemó por un lado, se quemó por otro. Y Dios dice, de todo lo que pasa, mire lo que realmente eres. Y desde ahí empieza Dios a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y ahí viene algo bonito. En medio de ese proceso sale a relucir lo que realmente somos. Porque una crisis viene a nuestra vida para formarnos, pero también para dejarnos ver cómo estamos. Entonces debemos entender que en toda esa circunstancia Dios nos va a querer usar, pero primero nos va a tener que formar. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Número uno, para formar el carácter. ¿Cuántos quieren que Dios los forme? Pero ¿eso qué va a implicar? Que Dios te ponga en el molino y diga, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, sí Señor, me duele, pero quítalo. Y ahí viene el famoso himno del alfarero. No sé si se acuerdan ustedes de ese himno. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz lo que tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. ¿Y la crisis viene para matarnos? Tenemos que hacer una lectura de eso. Venga, yo soy otra vez. Resulta que yo me llamo problema. Me toca empinarme un poquito acá. Yo me llamo problema. Y él es un cristiano. ¿Qué ve él delante de sus ojos? Y un problema bien grande, ¿sí o no? Entonces él ve a un problema grande aquí.
Y si él está a ese nivel, reitero, lo único que él va a ver es el problema. Pero si Josué, súbete, si Josué aprende a ver por encima y entender lo que Dios quiere hacer, él cómo ve el problema. ¿Y qué comprende él? Que este problema es un paso que tiene que dar para avanzar hacia lo que Dios quiere hacer. ¿Ve la diferencia? Quien está al nivel de problema no ve sino el problema. Pero quien aprende a leer los tiempos, a leer lo que está pasando, a leer los procesos, entiende algo, que por encima del problema hay un propósito de parte de quién, de Dios para nuestras vidas. Gracias. Entonces, la prueba viene ¿para qué? Número 1, para formar nuestro ¿qué? Carácter. Número 2, ¿cuál fue la segunda palabra que le di? Ay, aquí viene algo interesante. Nunca entenderemos lo que alguien vive si nosotros no lo hemos vivido. Siempre será fácil señalar, juzgar y criticar si usted no ha pasado por el proceso. Hay gente que es especialista en ¿qué? Y es que. Y yo sí que le tengo temor a este dedo, porque señalo con este, pero se me devuelven estos. Y lo segundo que es importante, Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Sabe para qué? Para que yo pueda comprender y tener compasión de los que también ¿qué? Sufren. A veces nos creemos con la facultad de juzgar, de señalar, aún de determinar, este se va para el cielo, este se condena, este se va para el infierno, usted sí. Y yo digo, la tarea de la iglesia no está en determinar quién va para el cielo, quién va para el infierno. Esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es hablar, es proclamar, es anunciar a Jesús, que del juicio se encarga es Él. Sino, ¿por qué? Porque hasta nosotros seremos también ¿qué? Juzgados. Mire lo que dice. Entonces, el sufrimiento, reitero, me ayuda a comprender el dolor que otra persona está ¿qué? Por eso lo digo, siempre será fácil criticar a alguien si yo no he vivido lo que le está pasando. Pero cuando yo lo puedo entender, cuando yo también ¿qué? Lo viví. Y vea lo que dice segunda de Corintios 1:4 en PDT. Mire lo que dice esto. Yo espero que esta palabra, reitero, esté bendiciendo su vida esta mañana. Segunda de Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela en todos nuestros ¿qué? Para que también podamos ¿qué? Consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de quién. Y aquí me llama la atención. Dios nos permite sufrir porque el que sufre, ¿qué experimenta? Ayúdeme. Repito, ¿qué experimenta el que sufre? Según el texto, el consuelo. Y ese consuelo que yo recibo, se lo debo dar ¿a quién? Y aquí viene algo. Dios te permitirá vivir circunstancias que Dios mismo las usará para que a través de ti otros sean ¿qué? Consolados. Ejemplo, deme un ejemplo, hermano Oscar. Dios permitirá una enfermedad y vivir todo el proceso de la enfermedad. Pero Él te permite la enfermedad, pero también te consuela en medio de la enfermedad. ¿Y sabe para qué? Para que cuando haya otro enfermo, de lo que tú recibiste de Él, de Dios, se lo puedas dar a quién. Y aquí tenemos que entender algo. Dios nos permite sufrir para ser instrumentos de consolación para los que sufren. Porque aquí viene algo interesante. Tú vives la circunstancia, tú vives el problema hoy, pero Dios, detrás de lo que tú estás viviendo, está mirando a quién va a consolar a través de tu vida. Que el instrumento eres tú, pero el fin no eres tú. El fin es Él, pero a través de ti Él va a consolar a quién. Pero la pregunta es, ¿me va a permitir sufrir Dios o no? Para mí no hay cosa más hipócrita en un funeral como preguntas como estas. ¿Y usted cómo está? No, bien, relajado, chévere, aquí riéndome. Mi difunto ahí, no. O la afirmación tradicional, mi sentido, yo digo, quédese callado. Si usted sintiera lo que está sintiendo la persona, no diría nada. Y a veces el no vivir circunstancias nos vuelve imprudentes.
nos vuelve insensibles, nos vuelve prepotentes, orgullosos. Y a veces Dios tiene que dejarnos vivir cosas para que bajemos el orgullo y podamos identificarnos con quién, con los demás. Palabra de Dios. ¿Seguimos o no seguimos, hermana Naidu? ¿Qué dice? Entonces, yo le pregunto, quiero experimentar el consuelo de Dios, ¿qué me va a permitir Dios? Vuelvo y lo pregunto, quiero experimentar el consuelo de parte de Dios, ¿qué me va a permitir Dios? El sufrimiento. Para recibir el consuelo, para luego ¿qué? Consolar. ¿Lo dice así el texto? No, vuelva a leerlo por favor. Dios consuela en todos, dice, en todos nuestros sufrimientos, para también nosotros poder consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, si sufrimos, debemos entender algo: de Dios recibiremos que el consuelo. ¿Quién experimenta el consuelo? El que sufre. Y el que no sufre, pues no necesita consuelo. En otras palabras, los sufrimientos, escuche esto, nos equipan para consolar a otros. El consuelo es proporcional al sufrimiento. A nivel que usted sufre, a ese nivel será que consolado. El consuelo que tenemos que dar a otros es el mismo consuelo que Dios nos ha dado ¿a quién? A nosotros. Entonces entiendo eso. Número uno, la crisis, Dios permite eso para formar mi carácter. Pero número dos, lo permite para que yo pueda ¿qué? Tener compasión del que también está sufriendo. Cuando veo a una persona que es déspota para hablar, no es prudente, es orgulloso, yo digo, a esta persona le falta sufrimiento. Porque el que sufre aprende a entender el dolor. El que sufre aprende a tener compasión. Pero el que no ha sufrido, y en una generación de cristal como la que estamos viviendo hoy, donde hay tanta susceptibilidad, el sufrimiento es algo que no se quiere. ¿O sí? El sufrimiento, Señor, queremos ir al cielo, pero no me pida sufrimiento. Y llega una mamá con su hijo, lo va a matricular a la universidad y lo lleva y le dice al decano: doctor, yo quiero matricular a mi hijo, pero me hace un favor, a mi hijo no me lo ponga a leer libros gruesos, a mi hijo no me lo ponga a trasnochar, a mi hijo no me le va a utilizar ni sábados ni domingos, a mi hijo, y empieza a hacer una serie de reclamos. El decano le dijo: su merced, coja a su hijo y se lo puede llevar, porque no logrará nada si no está dispuesto a ¿qué? A sufrir. Primera palabra, ¿qué hace el consuelo? ¿Qué hace el sufrimiento? Número uno, forma ¿qué? Carácter. Número dos, ¿me da qué? Entonces, las circunstancias vividas se convierten en herramientas para consolar ¿a quién? Y usted puede estar en la crisis y decir: Señor, ¿por qué a mí? Y Dios dice: no digas por qué a mí, ¿para qué a mí? Porque a través de eso Dios va a consolar ¿a quién? Dígame algo, ¿quién puede consolar a una madre que ha perdido un hijo sino aquella que ya lo perdió? ¿Quién puede consolar a ese hijo que perdió a su padre sino aquel que lo perdió? ¿Quién puede consolar a aquel que su padre se fue de casa y lo abandonó sino aquel que vivió ese proceso? Y dígame algo, durante el proceso ¿hubo lágrimas? ¿Hubo dolor? ¿Hubo angustia? Claro que sí. Pero lo lindo de todo eso es que Dios lo usó para hacer eso también ¿de qué? De bendición. Es importante que lo entendamos. Tercera palabra que es clave en esta mañana. ¿Cuál es la tercera palabra que le di? Conexión. Y usted dirá: ¿por qué? ¿Por qué? Porque el sufrimiento me forma a mí. Número dos, me ayuda a relacionarme con otros. Pero también lo tercero, el sufrimiento hace que otros se puedan relacionar ¿con quién? Con nosotros. Le hago una ilustración. En la Biblia hay dos personajes o muchos, pero si yo le digo, le pongo dos personajes, David y Salomón, ¿con cuál de los dos se va usted? ¿Quién levante la mano el que dice: yo me voy con David? Ahora levánteme la mano el que dice: yo me voy con Salomón. Uy, ni los demás. Otra vez, si yo le digo, le pongo dos personajes, David y Salomón, usted dice: ¿cuál de los dos escoge? A David. Levante la mano el que dice: yo me voy con David. Listo. Ahora le digo: y Salomón, levante la mano que dice: yo voy con Salomón. Solo uno. Y la pregunta es: ¿por qué David tiene más hinchada que Salomón? ¿Por qué?
Uno, era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué más tenía David? Cuando uno ve a David, uno a David lo ve desde abajo y cómo va subiendo hasta llegar a donde llegó, ¿sí o no? Pero cuando uno ve a Salomón, ¿cómo lo ve? Y usted dice, me identifico más con el que empezó abajo que con el que ya está arriba. Y sabe algo, cuando hablo de conexión, ¿a qué me refiero? A que esto permite, cuando usted viene el sufrimiento, esto que permite que muchos se puedan acercar a usted, porque dicen, esa persona vive o vivió lo que yo estoy viviendo. ¿Y eso genera qué? Empatía. Eso genera decirlo de este modo, esa conexión con la persona. Entonces, cuando uno mira esto, uno mira por lo menos personas que se identifican con Job. En estos días que hemos estado hablando de Job y leyendo en el devocional, uno mira a Elifaz, uno mira a todos estos personajes y uno dice, toda esta gente señaló, criticó, murmuró, habló mal de Job. Y uno dice, estos hombres, ¿qué les faltó? El proceso que Job sí estaba viviendo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que a lo último del libro, se lo adelanto así rapidito, Dios no escucha la oración de los amigos de Job. Dios le dice a Job, prácticamente Job tiene que orar para que Dios escuche a los amigos. Porque lo escarnecieron esta semana, lo divulgaron, lo vituperaron, lo menospreciaron. Y ese es un hombre que a pesar de todo estuvo ahí y estuvo ahí. ¿Con cuál usted se identifica? Uno dice, no, de pronto nos identificamos en las acciones, criticamos como Elifaz, criticamos como Eliú, criticamos y señalamos, pero estas circunstancias hacen que nos podamos acercar a quién, a otros. Pero también el sufrimiento hace que otros se puedan relacionar con quién, con nosotros. ¿Por qué? Entonces es importante comprender lo siguiente: cuando reconozco mis debilidades, esto crea un vínculo con quien está pasando por las mismas circunstancias. ¿Me explico? A veces nos pasa lo de los fariseos. Queremos que otros hagan lo que ni siquiera nosotros alcanzamos a hacer. Al hijo le decimos, lea usted la Biblia todas las noches. Y el hijo nos dice, papá, así como usted la lee todas las noches. Y queremos poner cargas en otros que nosotros no estamos viviendo. Pero cuando usted deja ver su humanidad, cuando usted deja ver su debilidad, esto hará algo, que haya un vínculo entre otras personas y usted. Cuando un joven lo escucha a uno decir, yo también estoy luchando con el pecado, eso crea que un vínculo. Pero si yo le digo, todos ustedes son pecadores, hijos del diablo, no sé qué, usted eso de inmediato pone qué. Pero cuando dejamos ver nuestra humanidad y reconocemos que lo que somos ha sido por la gracia del Señor, eso crea un vínculo entre otros y nosotros. Yo hago una pregunta que va a sonar fuerte, pero la voy a hacer. ¿Siente que nos falta proceso? ¿Cuál es? El peligro ¿cuál es? Que el que abandona el proceso lo tiene que volver a empezar. Y usted dirá, bueno, hermano Oscar, ¿y de qué me sirve que yo aguante el proceso? Mateo capítulo 5 versículo 11. Mateo 5:11, ¿está ahí? Mateo 5:11 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os y os ultrajen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué dice la Biblia? Míreme acá, lea el texto. Porque vuestro galardón es ¿qué hay para el que aprende a soportar los procesos? ¿Qué hay para al que aprende a soportar el sufrimiento? ¿Qué hay para esa persona? ¿Qué hay para aquel que se deja moldear por el Señor en ese caminar? ¿Qué hay? Hay un grande galardón.
O sea que lo que Dios está haciendo en usted y en mí, quiero que entienda esto, no es en vano. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo llevamos haciéndole quite a un proceso de parte de Dios? Y tan pronto Él nos quiere coger, ¿qué hacemos nosotros? Como el torero, ole, ole, y evadimos el proceso. Pero llegará un momento donde Dios que dice, ya no más. Y entramos en el proceso de ¿quién? De Dios. Primera bendición, número 1, hay grande que galardón cuando aprendemos a qué, a soportar. Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Está conmigo ahí? En la NTV vea lo que dice. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los que los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, ¿qué dice la palabra? También los escucharán. ¿A quién? A ustedes. Usted no escuchará a alguien que abandona. ¿Usted a quién no escucha? Al que termina el proceso. Escuchando una anécdota del pastor Satirio dos Santos que me llamó la atención. A él lo invitan a predicar a un evento y le dicen, pastor, queremos que venga y predique. Él dice, no puedo, mi agenda está llena. La verdad, le envío a uno de los pastores que trabaja conmigo y para ese evento. Y insiste y dice, no queremos que venga nadie, lo queremos a usted, mire, con todo el corazón. Y así tiene la conversación. Llega un momento donde le dicen, vea, pastor, no queremos que nos mande a nadie, queremos escuchar al que cruzó la selva del Amazonas. ¿Saben a quién van a querer escuchar? No al que abandonó el proceso, sino al que lo pasó. Y Jesús dijo, si ustedes aprenden a soportar, así como me escucharon a mí, también los escucharán a quienes, a ustedes. Primera de Corintios 11:30, lea conmigo, 11:30 y 32. ¿Qué dice el texto? Primera de Corintios 11:30 al 32, en la Nueva Traducción Viviente dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son ¿qué? Débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. 31. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, atienda esto. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor le va a corregir a usted y me va a corregir a mí? ¿Para librarme de qué? ¿Sí ve la importancia de hacer una buena lectura y poder comprender lo que Dios está haciendo? José padeció, José sufrió. Los hermanos ven que José ahora es el gobernador y dicen, tenemos miedo porque José se va a desquitar. Cuando viene el encuentro entre José y sus hermanos, ese es el pensamiento que tienen los hermanos. Y José, cuando les ve, les dice, tranquilos, no se preocupen. Todo esto que pasó fue para preservación de la vida de la nación. ¿Me deja decirle algo? No se ponga bravo con el instrumento que Dios está usando para moldear su carácter. Agradezca por él. Espéreme tantico, hermano, explíqueme eso. No se agarre con la persona que está siendo el instrumento de Dios para formar su carácter. José no se peleó con sus hermanos porque José entendió algo. Mis hermanos fueron usados para que Dios moldeara mi carácter y me llevara hacia ¿dónde? Hacia el llamado. ¿Sí ve la importancia de hacer una buena lectura de las cosas que Dios está haciendo? Si usted no tiene una buena lectura, usted se agarra a pelear con el instrumento que Dios está usando, en vez de entender que Dios lo está usando para formar mi carácter. Usted, esposa, es impaciente y Dios le regaló un esposo paciente. Muévase, despierte, no sé qué, y se agarra con él. No, esa es la lija o la pulidora o el taladro o el martillo o ese coso grandote, no sé cómo se llama, con que se rompe el asfalto. Ese coso, eso que el Señor está usando para moldearle ¿qué? El carácter. Vuelva a Josué. ¿Y por qué? Si no miras sino el problema, te agarras a pelear con el instrumento que Dios está usando para enseñarte.
Pero si tú miras, súbase, tú dices, Señor, gracias por este instrumento que estás usando. ¿Cuántos hemos estado mirando mal? Hermano Oscar, no diga nada más. ¿Qué dice el texto de Corintios? ¿Por qué nos disciplina? Para que no seamos ¿qué? Es que Dios no quiere que yo sea feliz. Si Dios quiere que sea feliz, y por eso te hará infeliz en la tierra, porque no quieres que seas ¿qué? Vamos entendiendo. Hebreos 5:8. Esto está bueno. Creo que el Señor está aquí esta mañana, amén. Vea lo que dice Hebreos en la NTV, hijo. Dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús, ¿qué aprendió? ¿En dónde? O sea que Dios permite el sufrimiento porque hay un galardón. Dios permite el sufrimiento porque me quiere salvar, pero Dios me permite el sufrimiento porque me quiere enseñar a ser obediente. Hebreos 12:3, ahí en la NTV. Vea conmigo. Piensen en toda la hostilidad, vea lo que dice, que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrijan. Pues el Señor, lea conmigo, disciplina a los que a los que aman. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. Y usted como papá, ¿qué ha tenido que hacer en ciertos momentos? ¿Sí o no? Y usted dice, ¿y por qué lo corrige? ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Como papás, ¿amamos a nuestros hijos? Mire, yo digo esto, ahorita que estoy en este rol de ser papá, digo, Señor, es inevitable no amar uno a sus hijos, es inevitable. Pero hay momentos donde ¿qué tiene uno que hacer? Disciplinar. ¿Y por qué los disciplino? Y Dios dice, ok, te amo María, te amo Andrés, te amo Diego, te amo Fernando, te amo X, te llamo C. Y como te amo te voy a tener que ¿qué? Disciplinar. Porque si nosotros somos padres y disciplinamos, tenemos a un padre que también nos va a ¿qué? ¿Cuántos dan gracias porque tenemos papá? Porque si no tuviéramos papá, denles aplauso a él. Vea lo que dice el 8. Si Dios no nos disciplina a ustedes como lo hace con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos. Quiere decir que no son hijos, sino que ilegítimos. Pero si Él es mi papá, yo soy su hijo, y como el Padre que me ama me va a ¿qué? ¿Y por qué Dios te disciplinará? Porque te ¿qué? Dígale que está al lado suyo, Dios te ama, pero te va a disciplinar. Y es que mi hijo, tranquilo, ese hijo tiene un papá y tiene una mamá terrenal, pero también tiene un Padre celestial. A usted y a mí nos quedan grandes, pero al Padre celestial. Versículo 11. Ninguna disciplina, lea conmigo, resulta ¿qué? Agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿cómo es esa disciplina? Dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida como recta para los que han sido entrenados ¿por quién? Por ella. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 en la Dios habla hoy. Vea lo que dice ahí. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a las pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que de esa forma los lleve a la perfección. ¿Y a qué más? Y a la madurez. O sea, ¿qué produce la prueba? Produce madurez, produce carácter, produce ¿qué más?
Paciencia, ¿qué más produce? Nos perfecciona, nos moldea y nos lleva ¿a dónde? Cada día a ser más y más como ¿quién? Como Cristo. Reitero, hoy muchos no quieren sufrir, pero cuando yo veo estas verdades y entiendo que Dios permite, y usted dirá, ¿de dónde saca eso, hermano Oscar? En un momento Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús entendió algo, que ese sufrimiento iba a traer bendición. Y usted y yo estamos esta mañana en este lugar y junto a miles de hermanos en todo el mundo, hoy domingo, celebrando al Señor y exaltándolo, gracias a esa decisión que Él dijo, prefiero hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Esa decisión nos trajo salvación. Pero lo segundo fue la compasión. Estando en la cruz, que le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo compasión o no tuvo compasión. Pero un personaje que tuvo conexión con Jesús, ¿quién fue? ¿Quién tuvo conexión con Jesús? Pedro. En un momento Pedro le dice, pues váyanse. Y Pedro le dice, ¿a quién más iremos? Si solo tú. ¿Qué hubo entre Pedro y Jesús aquel día? Concluyo diciendo, la prueba produce carácter, la prueba produce compasión, y la prueba que produce conexión con aquellos que sufren y padecen. ¿Cuántos queremos que Dios siga haciendo su obra en nosotros? Porque la tarea termina. Venga, yo soy otra vez. Y Él nos va llevando en ese proceso. Y vuelvo y lo digo, Dios no te permitirá un proceso para volverte a poner en el lugar que un día estuviste. Dios permite un proceso, hermana Naidú, para llevarte a algo nuevo. Se lo repito, Dios no permitirá en tu vida el proceso para que vuelvas a lo mismo de antes. Dios permitirá el proceso para llevarte a algo que diferente. ¿Y sabe qué he creído? Que el 2022 es un año donde Dios hará cosas nuevas. Vuelvo y lo repito. El 2022 es un año donde Dios hará cosas nuevas. ¿Y por qué me dice eso, hermano Oscar, que Dios hará cosas nuevas? Porque año 2020 y 2021 te ha estado el Señor ¿qué? Formando. ¿Para cuántos estos 2 años han sido años de formación? ¿Han sido duros? ¿Han sido tristes? ¿Han sido dolorosos? Pero nos han ¿qué? Formado. Dios no nos llevará a algo nuevo si primero no nos ¿qué? Y yo quiero que entendamos esto esta mañana. Que entienda esto en esta mañana, hermano. Lo de Dios todavía no ha terminado con nosotros. Lo de Dios todavía ¿qué? Sigue. Porque los planes de Dios son eternos. Y quiero hacer una invitación a aquellos que quieren decirle, Señor, haz tu obra en mí. Y que lo que empezaste no quede a la mitad, sino que lo que empezaste lo termines en el nombre de Jesús.